Bueno, evidentemente es una crisis súper preocupante. En primer lugar tenemos que son inmigrantes que provienen de las dos partes del Medio Oriente, y cuando hablamos de las dos partes del Medio Oriente tenemos que entender que el Medio Oriente se divide entre el norte de África, los países árabes del norte de África o el Cuerno de África, y los países del Medio Oriente asiático, que están conformados por Siria, Líbano, Jordania, Palestina, aquellos que no son árabes como Irán, Irak, que sí es árabe, por supuesto Israel, que es un país judío, parte de Turquía, la parte asiática de Turquía, todo eso que consideramos el Medio Oriente, inclusive el Golfo Arábico-Pérsico. Hay que entender que la realidad bélica de este territorio, incluyendo la del norte de África, pero precisamente y exclusivamente la de Siria, Yemen, Afganistán, el norte de África donde está Túnez, está Libia, y el centro de África, que abarca ya no los países del Medio Oriente ni los países árabes, sino aquellos países que han sufrido la hambruna durante años, la crisis de hambre en el Sahel, la República Centroafricana, Níger, Mali, que vive una situación bélica complicada, inclusive Nigeria, con el grupo Boko Haram, que es un grupo también que tiene que ver con el Estado Islámico, porque son un grupo musulmán sunita, a pesar de que no son el Estado Islámico, contribuyen con el Estado Islámico en este territorio. Hoy ellos han ocasionado una ola de refugiados en territorio europeo que pasan precisamente por Marruecos para salir hacia España o por cualquier parte del norte de África para salir hacia Europa, inclusive por Turquía, aquellos países asiáticos pasan por Turquía y llegan directamente a Europa. La crisis se genera cuando Hungría cierra sus fronteras y aquellos que pasan por Serbia para llegar al territorio húngaro tienen que sufrir obviamente las calamidades de una frontera cerrada, de entrar de forma ilegal, porque hay que entender que en términos jurídicos existen varias figuras, ¿no? La figura jurídica del refugiado es una figura totalmente legal. La figura jurídica del refugiado está totalmente amparada por el derecho humanitario. Pero cuando nos vamos a la figura del inmigrante ilegal, que generalmente son desplazados de este tipo de conflictos, ahí vemos cómo el flagelo de estos ciudadanos que son de Siria, que son de Yemen, que son de Túnez, que son de Libia o de Afganistán, es un poco más complicado. Entendemos el caso, por ejemplo, de la periodista que vimos en muchos videos, que pues en algún momento pateó a una persona. Hay que entender que esta persona, por ejemplo, en el caso de él, era un ciudadano sirio, pero que estaba de vacaciones en Siria, era un gran entrenador de fútbol en España. Este hombre que sale de Siria por un conflicto bélico que lo obliga a salir en su condición de desplazado, intenta llegar otra vez a su casa por vía Turquía, pasa por Serbia, quiere pasar por Hungría y le pasa lo que le sucede con esta periodista. Esta periodista que hoy está detenida, y este entrenador de fútbol de la Getafe que se encuentra en España ha hecho, por su discurso ante los medios de comunicación internacional, que aquellos países europeos que estaban cerrados a recibir cualquier cantidad de refugiados hayan abierto sus fronteras y hayan decidido entregar cuotas de refugiados. Francia, que era uno de los que tenía cerrada su frontera y bloqueado el flujo de refugiados, decide recibir 24.000 ciudadanos sirios dentro de su país. A partir de esas declaraciones de este entrenador de fútbol, que solamente dijo ante los medios de comunicación: Siria necesita ayuda, no se cierren a la posibilidad de recibirlo. No son ciudadanos que quieren vivir en Europa, son ciudadanos que han tenido que obligatoriamente abandonar sus hogares, que es una situación totalmente diferente. Eso es condición de desplazado, y ahí no existe el refugio. Ahora, la figura jurídica se convierte en refugio cuando esos 24.000 sirios llegan a Francia, empiezan a tener una figura jurídica distinta, empiezan a tener una legalidad dentro del territorio francés y obviamente su condición cambia. Entonces hay que entender que el cierre de Europa a recibir refugiados va más allá de un cierre caprichoso, es un cierre totalmente fundamentado en una crisis económica que está abarcando al mundo en su totalidad, pero que sin embargo con esta decisión de la Unión Europea ha habido algunos cambios y se ha solucionado un poco la situación de los refugiados.